El Museo Nacional Reina Sofía de Madrid se ha inundado esta semana con imágenes de enorme calidad y expresividad de uno de los capítulos más dolorosos de la historia de España, la Guerra Civil. Ha sido gracias a la donación del hermano de Robert Capa, un reportero gráfico que supo retratar como nadie las heridas y los avatares de la contienda que destrozó España hace 60 años. Robert Capa, manejando una pequeña cámara, nos dejó instantáneas difíciles de olvidar, consideradas el mejor testimonio de aquella guerra. Estamos en 1936. Es el Madrid de la penuria. La aviación enemiga bombardea indiscriminadamente la capital de España. Las miradas de estremecimiento a un cielo nada prometedor son el preludio de unas carreras con rumbo fijo. Los refugios bajo tierra. El metro de la ciudad. Es el Madrid que encontró el hasta ahora considerado mejor fotógrafo de guerra, el húngaro Endre Enro Friedman, conocido por el sobrenombre de Robert Capa. Capa murió muy joven, tan solo tenía 40 años, así que muchos de sus amigos todavía viven. Eso me ha permitido hablar con muchas personas que lo conocieron en profundidad, y casi todas me dijeron que Capa fue uno de los hombres más simpáticos, generosos, graciosos y amables que habían conocido en su vida. Creo que todas esas son cualidades que quedaron patentes en su obra, porque siempre afrontó su tarea con amabilidad, con afecto, con generosidad y cuando procedía incluso con ingenio. En toda fotografía con seres humanos hay algo un poco terrible, el rostro de la muerte. Capa recogió en un poderoso blanco y negro el asedio de varias ciudades de España, pero un asedio humanizado. El revelado de sus negativos descubrió toda una gama de semblantes doloridos, tristes y abatidos. A mí las fotografías de Capa me producen una profunda emoción y tristeza. Esta es una guerra, la que presenta Capa, una guerra no heroica, la guerra de las gentes humildes, de los barrios modestos de Madrid, de unas gentes que llevaban en el rostro, como se ve muy bien en esas fotos, pues los años de atraso, de miseria, de pobreza, de su propia condición social. Una guerra, digo, no heroica, sin ejércitos, sin grandes desfiles, sin gran aparato, incluso con una gran pobreza de medios bélicos, de escopetas o de elementos de uso militar que aparecen en estas fotografías. Y digo gran tristeza porque uno tiene también la convicción, lo sabe ya, que estos son los derrotados, si es que no lo eran ya previamente, derrotados en su vida por la propia miseria de su condición y la humildad de su origen. Pero el Madrid de Capa no fue el único. Durante la contienda hubo otro, un Madrid no tan desfavorecido, en el que la vida cotidiana adquiría carácter de relativa normalidad. Cafés concurridos, teatros, bailes, banquetes, cierta vida social. Era el Madrid oficial. Así lo recuerda un viejo fotógrafo. Los banquetes políticos que se celebraban, por ejemplo, el conde de Romanones, José Antonio Primo de Rivera, Calvo Sotelo, todas esas cosas,
era la que nosotros publicábamos en el periódico. Estalla la guerra. Queremos seguir con la agencia, pero es imposible. Es imposible. Mi jefe tiene que deshacerse del archivo porque querían incautarse del archivo para reconocer a las personas que estaban al lado de los políticos, con objeto de buscarlas, lógicamente, y darles el paseo, que se llamaba aquí. Como antifascista que era, el compromiso político de Capa con la causa republicana fue más que explícito. Participó en el frente de batalla como un miliciano más, pero todas sus armas eran la cámara y la mirada. En 1937, Robert Capa perdió a su novia Gerda Taro, también fotógrafo, en la batalla de Brunete. La aplastó un carro de combate. La tragedia vinculó todavía más al fotógrafo con España. Esta secuencia fotográfica recoge el preludio de la muerte del joven anarquista Federico Borrell García, natural de Alcoy, Alicante. La foto se ha convertido en todo un símbolo de la Guerra Civil Española. Ocurría el 5 de septiembre de 1936 en Cerro Muriano, Córdoba. Robert Capa first visited Spain in 1935. La primera vez que Robert Capa visitó España fue en 1935, el año anterior al estallido de la Guerra Civil Española. Capa vino hasta aquí por motivos de trabajo. Estuvo fotografiando a un boxeador en San Sebastián. Después se fue a Madrid para realizar una serie de fotografías en la escuela de tauromaquia, que está justo a las afueras de la ciudad. Luego se fue a Sevilla, donde estuvo durante la Semana Santa y también en la feria. Capa adoraba España. Se había enamorado de España y de los españoles. Aquí se sentía como en su propia casa. Capa died later in another war, also taking pictures. He has remained one of the best. El argumento de esta película narra cómo un director de cine alemán filma una película en Madrid que conmemora el 50 aniversario de la Resistencia de 1936. Se documenta con todo el material gráfico a su alcance y queda atrapado con unas fotografías de Capa. Es el homenaje que el director de la película que estamos viendo, Basilio Martín Patino, rinde al mítico fotógrafo húngaro. Capa me parece el más representativo, quizá el más afín con mi sentimiento, lo que quería expresar en la película. Capa me impresionó bastante por esa capacidad que tiene de transmitir emociones, de transmitir una pasión, o más que una pasión, quizá una compasión del ser humano. Creo que sus fotos son como trozos de tiempo, lo que se dice en una película, trozos de tiempo que quedan ahí. Personajes próximos, personajes que lo estamos viendo, personajes que nos lo compenetramos, que nos emocionan, que transmiten algo, que es lo que yo quería dar en el cine también. Son fotos, una forma nueva de hacer fotos, quizá porque Capa, aparte de tener una estética diferente, que está cargado de una ética, de un compromiso, que a mí me afectaba también. Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, Madrid, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de las compas se ríen, de las compas se ríen, de las compas se ríen, mamita mía, los madrileños, los madrileños. Son personajes que nos hablan de frente, que nos miran a la cara y que están ahí, parece que están vivos. Son como si hubiera una especie de túnel del tiempo, son como paréntesis del tiempo, trocitos de tiempo que quedan para la historia. A mí me parece impresionante, me parece que eso es el arte. Fatiga, frío, miedo y sufrimiento eran todas las pertenencias que llevaban una buena parte de españoles camino del exilio. La falta de rumbo y el dolor de estas gentes transmiten emoción como en pocas ocasiones ocurre con una instantánea. Es todo el legado de un artista que desapareció el 25 de mayo de 1954. Murió en Indochina como cronista de guerra. Capa tenía 40 años cuando una mina acabó con su atribulada vida. Su corazón, el corazón del fotógrafo, no era el ojo, sino el índice, el dedo mágico de un talento llamado Robert Capa.